Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta plática. Estamos aquí con Terra Integral, con el arquitecto Carlos Narváez, la arquitecta Virginia Méndez, el arquitecto Carlos Barrera de CEMIX y un servidor, Salvador Cavazos, gerente técnico nacional CEMIX. Muchas gracias y comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos gracias a ti por invitarnos a este espacio. Sí. Y pues queremos saber un poco más de ustedes. ¿Quién es Terra Integral? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes, gracias a CEMIX por la invitación. Y Terra Integral, a ver, Terra Integral somos un despacho, somos un grupo de personas, de diseñadores, que es liderado por Virginia y por mí. Es un despacho que se funda en Barcelona en el 2004 y que de alguna manera pues hemos tenido una trayectoria en España al principio y por allá del 2012, más o menos por el 2012, abrimos oficinas aquí en Monterrey y pues desde entonces hemos estado aquí con presencia en Monterrey. Ya fija, sí. Ya fija. Ok, hay algo que me llama la atención. Yo sé que en caso de Carlos, pues tú eres mexicano, Sí. pero ¿cómo fue que se conocieron? Porque pues, digo, la voz te delató un poco. Nos conocimos en el 2003, Por ahí sí. en Barcelona. Carlos ya era español, o sea, prácticamente estaba muy integrado en España, en Barcelona, estaba convalidando su título. Entonces ya pues teníamos la vida hecha ya, nos conocimos, nos juntamos y a los pocos años decidimos, teníamos inquietudes afines en cuanto al diseño y en cuanto a lo que queríamos hacer con nuestra vida profesional, y entonces decidimos Montar un despacho, sí. montar Terra Integral. Y las circunstancias nos trajeron a México y encantados de la vida. Oye, Sí. está muy bien. Y Me gustaría saber qué fue lo que trajo Terra Integral a México. ¿Cómo llega Terra Integral a México? Pues es una historia un poco bonita. Fue una historia difícil, Difícil. pero bonita. O sea, Sí. cuando nos juntamos ya queríamos hacer proyectos en México porque queríamos seguir en contacto con la familia de Carlos. No queríamos que nuestras visitas a México se limitasen solamente a un tema vacacional, ¿no? Entonces eso nos ayudó, o sea, nos hizo empezar a tener pequeños contactos aquí en la ciudad. Entonces vino la crisis del 2008, que fue muy fuerte en España, afectó mucho. Nosotros aguantamos bastante tiempo, pero realmente para el 2012, pues es que la situación era bastante insostenible, y en ese momento fue cuando ganamos un concurso aquí en Monterrey y nos lo pensamos. O sea, Sí, es que de cuenta, Terra surge con, o sea, se llama Terra por dos razones. Uno, porque creemos en la actividad pasiva, y dos, porque sabíamos que nacíamos en un periodo de recesión mundial y que íbamos a enfocar nuestro trabajo en trabajar en distintos países, ¿no? O sea, teníamos, entonces desde España, pues teníamos trabajos de México, teníamos trabajos en Emiratos, teníamos trabajos en Alemania, y ibas haciendo pequeñas cosas, como si aprovechabas las viejas familiares para intentar abrir una cartera de clientes, y fue el momento que llega la crisis, pues ya empezamos a tener actividad acá, y fue una cosa muy curiosa, ¿no? Se fue dando de una manera orgánica, ¿no? Sí. Porque por un lado, acá en México, España venía de un boom, ¿no? O sea, todos los finales del siglo pasado, los primeros años de este siglo, era un boom, que grúas por todos lados, o sea, era de las pocas ciudades de Europa y que se construía tanto, ¿no? Y de repente, pues, vino una desaceleración. Y en ese momento Monterrey estaba viviendo, y yo creo que sigue viviendo todavía, un boom que en pocas ciudades se da. O sea, es difícil ver. Entonces fue como que ver cómo una puerta se te va cerrando y otra puerta se te va abriendo, y fue como muy orgánico, ¿no? sí, fue muy natural y encantado. Y decíamos que era una historia bonita, porque nos invitaron a un concurso, un desarrollador de aquí, Desarrollo Delta, uno de los directores estaba en Barcelona, y en una plática que tuvimos allá en Barcelona, viendo un proyecto nuestro,
nos dice, oye, te voy a invitar a un concurso en Monterrey, pero te voy a poner una condición. Si lo ganas, no quiero que lo hagas ni por Skype, era lo que había, no había ni Zoom. No quiero que lo hagamos por Skype ni por teléfono. O sea, quiero que vayas a Monterrey y me lo hagas allá. Le digo, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo va. Y entonces, pues te digo, lo ganamos y lo primero que me dice, bueno, felicidades, ¿cómo te vienes? Y ese fue de hecho, fui yo la que le dije, no, vámonos para allá. O sea, realmente el proyecto lo meritaba y yo creo que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. O sea, ¿Cuál es el nombre del proyecto? Torre Iris. Torre Iris, sí. Torre Iris. Torre Iris, sí, que está en Vía Cordillera. Sí. Ok, en Vía Cordillera, muy bien, sí. Ok, aquí yo creo que hay algo que me llama mucho la atención. Muchas veces hay, conocidos que también montan su despacho o son arquitectos, están laborando en algún lado y por ahí algún conocido me decía, es que uno es arquitecto donde puede ser arquitecto, ¿no? Y a lo mejor en un tiempo suena raro de repente esa frase o dices, ¿cómo que en donde puede serlo? Y mencionaron ahorita unos temas muy importantes, creo yo. Uno, la cuestión económica de la situación del lugar en donde estén ejecutando. Dos, pues yo creo que más importante también puede ser el hecho de la familia o esos nexos que tenemos, que no es tan fácil como de salió un trabajo en tal lado y vámonos toda la familia y hacemos maletas, ¿no? Yo creo que eso es difícil en cierto modo, ¿no? Nosotros somos privilegiados en ese sentido, o sea, porque no nos fuimos a un sitio extraño, nos fuimos a convivir con la otra parte de la familia, que también la tenías descuidada si estabas viviendo en Barcelona, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la arquitectura tiene una ventaja, es de esas pocas profesiones que son universales. Sí. O sea, tú eres arquitecto aquí en la India, tendrás un tema legal de convalidación de normativas, títulos, estándares, pero fuera de esto. Eres arquitecto siempre. A lo mejor un legislador pues sale de su entorno y ya no puede ejercer. Sí. Pero un médico, un arquitecto, o sea, puedes trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces eso está en Barcelona, bien. Cuando me tocó a mí irme en el 93, por ahí, 94, éramos una ciudad que estaba llena de arquitectos. Éramos la ciudad del mundo con más arquitectos por cabeza. Sí. Pues mexicanos quizá pocos, mucho chileno, mucho argentino, mucho europeo, italiano. O sea, seguramente llamó mucho talento a la ciudad. Y te digo, la arquitectura tiene esa ventaja, ¿no? Que te permite trabajar en muchos lugares, pero no solo te permite, te enriquece trabajar en muchos lugares. Creo. Sí, claro. Sí, y yo creo que eso que mencionas ahora, el enriquecerte, que en su caso, pues, lo vemos mucho en México, que hay muchos profesionistas, en especial de arquitectura, que eligen un intercambio hacia España, hacia Barcelona, Italia. Se da mucho el caso y hay veces que también se topan con ciertas cosas, ¿no? Como uno, cómo se construye. Mencionabas ahorita las grúas y de repente podemos ver aquí en México que hay grúas en las urbes o en edificios en altura, pero de repente vamos a zonas de playa o pueblos un poco más pequeños y vemos que las construcciones son totalmente diferentes. Tanto en mano de obra, en materiales y condiciones, ¿no? Entonces, ese tema, a lo mejor de estar trabajando allá en Europa y de repente venir para acá y hacer ese switch de la mano de obra de que puede ser, siempre es difícil de encontrar y siempre es difícil de ir como acoplándose, ¿no? El uno al otro. Es que yo creo que tienes que aprender hacer lo mejor que puedes con los recursos de que dispones. Entonces, y es parte del concepto de arquitectura sostenible y tal. O sea, ¿qué hago con lo que tengo? O sea, el pensar que, sería un error de nuestra parte pensar, no, es que en España teníamos, no, aquí no está, tienes otras cosas aquí que en España no las tendrías no las tienes, ¿no? Entonces, es ver qué haces y aprender de la cultura de cada lugar. Para nosotros, Iris fue
Pues un máster intensivo de arquitectura. O sea, porque tú vienes con unas ideas de diseño, de concepto, de cómo tiene que ser la vivienda y tal, y llegas y necesitas comulgar con una sociedad, una manera de pensar distinta. Y de hecho, una de las cosas que nos pasó es que nosotros veníamos con unos tiempos de proyecto y fue a aterrizar, nos dijeron, esos tiempos de proyecto se van a alargar con un tema, pues, X. Pero eso para nosotros fue una ventaja, porque tuvimos un Nos permitió proceso... comprender más los pormenores. Perdón, hubo un proceso de aprendizaje mutuo entre el equipo de comercial de la desarrolladora y nuestros, de lo que nosotros estamos aportando, de lo que ellos pedían. Y fue un aprendizaje mutuo, para mí fue muy enriquecedor, porque venías con una idea y dices, no, aquí es otra cosa. Y ya no puedes diseñar como estabas diseñando allá, tienes que diseñar como se diseña aquí, porque tu usuario es otro. Entonces, fue muy rico, realmente fue muy Tu usuario es interesante. otro, tus recursos son otros, tus necesidades son otras. Exactamente. Y tus procesos son otros. A mí me gustaría preguntar, ¿algún proyecto que haya sido un reto, tanto en Europa, en México, para ustedes? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que haya sido un reto? Pues yo creo que cada proyecto en sí es un reto, o sea, a nivel global, ¿no? Porque cada proyecto es único, o sea, es único porque tiene unas necesidades muy concretas, ¿no? Hay unos que se te quedan más en la memoria, que se te quedan, o que te quedas con un sabor de boca a lo mejor más interesante, o que son más interesantes de contar, ¿no? Por ejemplo, el de Iris que hablábamos, pues A nivel personal. A nivel personal fue muy, muy importante. Tuvimos, por ejemplo, aquí otro proyecto aquí en México muy interesante, fue uno que hicimos en Apodaca, Paseo Rinconada, no sé si lo conoces. Sí, una fachada de ladrillo. Eso que sí, que son unos volúmenes, unos trapecios con una fachada de ladrillo. Eso fue un proceso muy interesante porque surgió también muy orgánico. El desarrollador tenía pues dueños de toda la colonia de Rinconada y de las fases que estaban por seguir. Habían conservado un frente comercial que estaba urbanizado como lotes, ¿no? Entonces, nosotros ahí empezamos primero como un plan maestro y decimos, oye, ¿sabes qué? Es que estás perdiendo una oportunidad al comercializar esto por lotes. O sea, tú tienes tienen 1 kilómetro de fachada comercial. O sea, es algo que difícilmente se ve. Sí. Dividido en pequeños lotes. Y digo, es que si tú fueras capaz de hacer un plan maestro que unificara este kilómetro comercial, tú, por ejemplo, cada segundo, bueno, depende de la velocidad que vayas, pero recorres a lo mucho 60 metros, ¿no? Sí. Entonces, o sea, el de haber recorrer eso sin pararte por el semáforo, pues era más de 2 comerciales de la tele, que ibas a estar viendo siempre. Entonces, yo le decía a los desarrolladores, si tú eres capaz de generar una geometría que sea muy simple, pero a la vez muy potente, y que la puedas ir repitiendo y cambiando de formato y cambiando según tus necesidades, esa experiencia de ir viendo esto es una experiencia que se te va a quedar. O sea, que ya solamente eso va a ser tu publicidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, de esa manera surge esa geometría basada en el trapecio de Rinconada. Y luego el reto del ladrillo fue un tema que, de alguna manera, en la manera de ser del arquitecto en España es un poquito distinta a la de México, por el sentido que como no hay ingeniería civil en España, todo lo hace el arquitecto. Entonces el arquitecto se encarga de todo, se encarga pues, de los costos, o sea, lo mismo que haces en un proyecto chico, una casa que haces aquí, lo haces en un proyecto grande, o sea, haces un poco de gerencia, ¿no? Entonces nos dijo el cliente, oye, pues ¿me la puedes construir? Sí, pero por tanto dinero, ¿no? Y digo, caray. Entonces empiezas a hacer números y no te alcanza para nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese ladrillo surgió por 2 cosas. Un tema, la búsqueda de una textura, por un lado, pero por otro lado es una textura que a pesos pagados fue más barato que un block sarpeado y pintado. Entonces esto, o sea, y ese tipo de cómo darle la vuelta a las cosas, es decir, como lo que decía Virginia, cómo hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, es un poquito de las cosas que nos encanta hacer en la oficina. Optimizar procesos, optimizar costos y optimizar de manera visual. Sí, no, yo creo que Rinconada fue un divertimento, o sea, fue un dolor de cabeza, pero fue un divertimento, o sea, fue uno de los proyectos que realmente tuvimos mucha libertad.
es raro que un desarrollador te acepte según qué geometrías, o sea, al salirte lo normal, pero yo creo que Tuvo mucha rápidamente confianza, la tuvo verdad, mucha confianza. y es muy de agradecer. Es muy de agradecer. Iris por un tema personal, un tema pues sentimental, y el resultado yo creo que también Sí. o sea, es un edificio que lo sigues viendo y dices, acertamos. Sí. O sea, hay muchos aciertos, hay errores, pero también hay muchos aciertos, El ¿no? proyecto de Teresa en Barcelona. Y el proyecto de Teresa, que es otro de los puntos importantes en nuestra trayectoria, que fue realmente el que nos convenció realmente a formar la empresa. Que ¿Nos puedes fue contar, arquitecta, de ese proyecto? Pues era un proyecto pues a una escala muy pequeña, pero era una clienta que era una amistad y que confió 100% en nosotros, y ella quería un edificio sostenible, pero 100%, o sea, el paquete completo. Sí. Y realmente hubiese sido, no sé, al final por un tema de la crisis, lo mismo no se construyó. Hubiera sido el primer edificio de madera, completamente de madera, entre medianeras en Europa. O sea, tenía geotermia, tenía placas solares, tenía calefacción reciclaje de agua, radiante. había un tema de... Y todo eso lo habíamos conseguido contratar al mismo precio que una construcción tradicional. Sí. Sí. Fue un reto. Entonces, Está muy bueno. fue muy interesante ese proyecto, y fue el que nos abrió realmente la línea de... El que nos convenció que realmente el tema de la arquitectura sostenible era una realidad y podía ser viable. ¿Algo? Era una locura hace 15 años que lo hicimos en España, o sea, 2006 éramos como pioneros en muchas cosas, éramos muy poca gente que estaba metido en ese tipo de procesos, pero ahora en España es algo totalmente normal, incluso en la normativa te exige. Nos costó 2 años que nos dieran licencia de obra. Una licencia de obra te daba 3 meses, tú sabías que se iba a 6. Pues a los 2 años no la querían dar porque era de madera. Sí. Se va a quemar, pues convenciendo a los bomberos que no se quemaba. Sí, nos la iban a dar. Hasta que le dijimos, la estructura de madera. ¿Cómo que es de madera? Digo, no te doy la licencia. Entonces tuvimos que hacer un proceso con el fabricante. Bueno, Con el municipio, convencerlos con bomberos. A veces esa labor de repente se convierte un poco engorrosa, ¿no? Que Sí. sí. El tema comúnmente pasa, vas a una obra, platicas con alguien y te dice, yo lo hago así porque siempre lo he hecho así y así se hace. Sí. ¿En base a qué? En base a que llevo 30 años haciéndolo de este modo. Sí. Pero a veces ese proceso, esos materiales que se van renovando, innovando o van adquiriendo ciertas cualidades que ayudan. Por ejemplo, yo podría decir, ahora que mencionan la madera, uno tiene en relación madera, se quema. Uh-huh. Pero de repente podemos ver catálogos de madera que tenemos con protecciones ignífugas, que tienen propiedades que nos pueden durar muchísimo, materiales alternativos como el bambú, Sí. los muros de tierra, este tipo de texturas que también mencionaban en su otro proyecto, ¿no? Que hay algo que también es muy importante de toda esta labor que mencionan, que es nosotros diseñamos y propusimos, nos dieron esta libertad, pero realmente pues no es platicado, es en base a un diseño, a un boceto, a un dibujo o a una idea, y eso pues a veces podemos tener una idea de decir, bueno, esto va a ser sustentable, va a ser sostenible o va a ser de este modo. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Pues Es que hay una cosa que decimos siempre en el despacho, un buen proyecto requiere por necesidad un buen cliente. Y un buen cliente es alguien que confía en ti y con quien haga sinergias. O sea, que confía en ti no quiere decir que le impongas tu criterio. sí. Es que haya un diálogo y intentes buscar una solución que optimice los recursos que todos tenemos, ¿no? Entonces, pues en este proyecto de Barcelona, pues es la clienta la que tiraba de nosotros. O sea, fue la que nos animó a ir más allá de lo que a lo mejor nosotros no nos hubiésemos atrevido. Sí. En Rinconada fue una confianza, o sea, el decir, bueno, tú propones una idea
y te lo aceptan. Sí, claro. Pues miles de veces nos han dicho que no y hemos tenido que volver para atrás y aún así tiene que salir algo. Una de las cosas que siempre hacemos en el despacho es cuando un cliente nos pide un cambio o hay algo que no le gusta, la contrapropuesta tiene que ser mejor que lo que tenías antes. Sí. Eso es como un reto, decir, ok, mira, lo que tenía antes estaba así. Me está pidiendo algo y no me lo pide por nada, me lo pide porque es una relación auténtica de él, es una necesidad auténtica. Entonces, es un esfuerzo muchas veces en contra de tu propio ego, decir, bueno, ¿y por qué me lo está pidiendo? Y dices tú, es que quiere conseguir esto. Y muchas veces a lo mejor te lo está pidiendo de una manera y le das una solución que no es a través de la manera que te pidió, pero que él ve, sí, pues, ¿qué me lo resolviste? O sea, sí. Yo te sé que es así, pero como lo dices tú, funciona muy bien, ¿no? Sí. Algo que, bueno, yo me siento muy relacionado con Terra Integral por el tema que yo los conozco en los proyectos, piensan siempre fuera de la caja, el tema de la disrupción en los proyectos, los temas de la disrupción en las formas de aplicar el producto. Yo soy el gerente técnico aquí en CEMIX a nivel nacional, entonces me toca el cómo sí, así como usted el cómo sí. Entonces, ahorita que estábamos platicando previo a la entrevista, hablábamos de un proyecto que involucraba la radiación, que tenían un cliente que... Este proyecto en Barcelona, la dueña era radióloga, y aparte era hija de una de las fundadoras del gremio de herbolarios en Cataluña. Entonces era una niña que desde chiquita había vivido todo ese tema. Era muy consciente de cómo o sea, es que hay según qué temas de ecología que vas mencionando en según qué gremio, ¿no? Y por ejemplo, el hablar de radioestesia y el hablar de cómo eso influye en la salud, pues ahí es, digamos que de todo el abanico de sostenibilidad es como el más esotérico, por así decirlo. Hasta hace poco la calidad del aire interior era igual de esotérico, ya se empezó a aceptar como una necesidad. Y entonces y hay todo un abanico que normalmente empieza por lo energético y empieza por lo energético de lo que me toca al bolsillo. Y a partir de ahí tú le vas dando, oye, pues, ¿te interesa la ecología? Sí, bueno, ¿hasta dónde? Lo vas midiendo. Oye, pues me interesa, quiero ahorrar. Bueno, pues te vas a lo energético, a lo tangible. Oye, pero también quiero bajar mi huella de carbono. Pues entonces te vas a la energía incorporada. Y conforme vas viendo que van queriendo, queriendo y creyendo más en la esencia de una construcción responsable, entonces, pues les puedes ir ofreciendo, ¿no? Y en este caso, esta clienta, pues era radióloga y era súper consciente de los efectos de la radiación en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues por eso digo, oye, pues paquete completo. Y por eso lo hicimos de madera. Interesante. Algo que también he visto en sus proyectos, el tema de la captación pluvial, el tema del cuidado del agua, es algo que ustedes lo transmiten en los proyectos que diseñan. Pues es algo que desde... Somos conscientes que el tema de la sostenibilidad muchas veces implica un sobrecosto. ¿Sí? Y entonces es un sobrecosto que los proyectos no lo aceptan. O sea, los presupuestos vienen muy ajustados. Tú tienes que ofrecer un producto y normalmente no hay margen para según qué extras, ¿no? Entonces, el tema del agua era una cosa, el tema del agua, protección solar, es una cosa que desde el principio lo intentamos incorporar. En algunos proyectos se incorporan, en otros no, pero desde que pasamos hace unos veranos todo el tema de la sequía y de Ahora es completamente lo opuesto, ¿no? Ahora es un argumento de venta y es una cosa que sí que se introduce porque ya se ha creado una conciencia, ¿sí? Cuando nuestra factura de CFE sea impagable, que ya lo es, el tema energético va a ser todavía más importante. Y ya lo empieza a ser, o sea, ya viene de nuestro desarrollador que nos dice, oye, ¿qué respuesta le doy a mi comprador respecto a este aspecto? O sea, ya es algo que se pone encima de la mesa como para poner un plus en el proyecto y garantizar un ahorro en este tipo, ¿no? Ahorita que están mencionando el tema del ahorro energético, en España hay un organismo que se llama ANAFAPA y hablan mucho del sistema SATE, que viene siendo el sistema de aislamiento térmico. ¿Qué proyectos o qué experiencia han tenido implementando este tipo de sistemas para reducir lo que viene siendo costos? Bueno, es que en España ya de hace muchos años, por normativa,
necesitas garantizar un aislamiento térmico y acústico Mínimo. mínimo. Muy O sea, es interesante. por normativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Creo que tienes... estaba en punto 8 Sí. cuando nos vinimos. Por ejemplo, pero cada vez la van bajando, ¿no? Las fachadas tienen que tener un tema de aislamiento térmico, de rotura de puente térmico y de rotura de puente acústico, Sí. todas las fachadas. Aquí no, es un concepto que no se maneja. Es un Entonces, excelente punto. pero allí es un tema de obligado, Sí. de obligado cumplimiento. Entonces, pues a partir de ahí ya partes de un punto que está Sí. muy bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a España, yo venía por el 94, 95, yo venía a trabajar un par de años antes en Alemania. Ok. Y me acuerdo que llega a España y era como la sensación que te pudiera dar de llegar ahora a México, ¿no? Así como que había mucho desconocimiento, había interés por lo sostenible, pero era como una cosa muy desconocida. Quizá ahora México está mucho más adelante que en aquel momento estaba España, Sí. pero España, te digo, del 96 a la fecha, ha dado, todavía en el 2004 que fundamos el despacho, todavía éramos como los locos de la colina, ¿no? Que están peregrinando por aquí. Y te digo, o sea, han pasado 20 años y ahorita ya son normativas de obligado cumplimiento. Entonces, de alguna manera, la sociedad va evolucionando y eso cada vez pasa más rápido. O sea, yo los cambios que estoy viendo aquí en Monterrey no pasaron en España tan rápido como están pasando aquí. Los procesos son similares, pero los tiempos son, te diría que el doble de rápidos, por lo menos. Entonces, las normativas, todo va evolucionando, la conciencia de la gente. Incluso hay un tercer factor, o sea, porque en su momento, o sea, todo empieza porque te lo exigen, pues lo empiezo a poner, entonces al ponerlo, lo vivo, lo disfruto, me doy cuenta, lo conozco, y ahora tienes todavía el factor de que hay un incentivo económico con los créditos verdes, donde de alguna manera, oye, pues es que si no lo hago porque me lo piden, a lo mejor lo hago porque me interesa. Entonces, creo que vamos a vivir en los próximos 2 años una normalización de todas esas cosas que ahorita a lo mejor todavía hablas y las hablas un poco como algo, o sea, Como anecdótico, dentro de ¿no? 2 años no vamos a hablar de esto como si fuera algo especial. Bueno, el tema de los anécdotas que nos están contando, ya nos contaron del proyecto en México, del proyecto en España, ahorita de Alemania. También mencionaban en Emiratos Árabes estuvieron. Sí. ¿Me pudieran platicar sobre las anécdotas Eso de estuvo muy Emiratos curioso. Árabes? ¿Qué te digo? Pero ese yo lo viví en la distancia. Sí. Porque, y No, aquí- a ver, fue un tema muy curioso porque nosotros, de alguna manera, entramos en Emiratos asociados a una ingeniería con la que trabajábamos, ¿no? Y esa ingeniería en un momento dado nos pide el currículum. Entonces entregamos el currículum de obra, de arquitectura. Y resulta que esta ingeniería juntó su currículum con nuestro currículum, con el currículum de con el mis currículum demás. de otros colegas, y entonces se fue a vender a Emiratos una empresa pues Que no existía. virtual. Y de repente pues le compran. Sí. Fue a dar con la familia real de Bueno, Emiratos. iba con eso y con un catálogo de soluciones era como un compendio de rascacielos súper originales. Sí, como Plata Entonces, Cortés. aquello, ¿qué modelo quieres? Muy interesante, Pero se lo pero compraron. estuvimos trabajando muchos años allá en Emiratos. Lo que hacíamos era interiorismo, Sí. hacíamos interiorismo para la familia real, y me río porque era todo muy surrealista. O sea, desde la manera de tratar es muy distinta a la nuestra. Tú puedes estar en una reunión, pues, o sea, vas a una reunión de una semana para hablar de un tema, y te ves 5 veces y no hablas de nada, y el último día en el aeropuerto te dicen, bueno, sí, el encargo es tuyo. Dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Y si hubieran dicho el primer día, yo hubiéramos acabado el proyecto. Cosas de esas, o por ejemplo, el secretismo, ¿no? O sea, al europeo se le recibe muy bien en Emiratos, o sea, pero no a cualquiera le dan esa entrada, ¿no? Entonces, o sea, tú acabas hablando con el segundo de a bordo, nunca puedes hablar con la familia real porque hay como una especie de barrera. Y aún así,
el tema del secretismo era súper, no podías, iba a hacer un levantamiento, pero no podías tomar fotos. O sea, porque pues eran sus residencias, ¿no? Entonces todo a puro croquis, cosas así, cosas de estas, ¿no? O de que estabas dirigiendo la obra, pero te enviaba, o sea, solo te enviaba la foto de la esquinita esa donde estaba el problema. Y dice, pues, hazle un poquito de zoom para atrás, que no sé dónde está esa esquina, para resolver, ¿me explico? Sí, una especie, pues, muy curioso, Sí. muy curioso. Como experiencia estuvo muy bien, sí. Sí, y entonces ya es una experiencia pues bastante completa, ¿no? A veces se da hasta en el mismo país, ¿no? En la zona norte y la zona sur, y de repente no se llevan, y si se llevan, o aquí se construye para arriba, aquí para abajo, etcétera, ¿no? Sí, sí. Mencionaron hace rato, y algo que también veo en su página, que manejan ustedes un concepto de 3 puntos, ¿no? Que sea Sí, Sí. sí. ¿Menciona tú? construible. Tú, si quieres. A ver, es que un poquito nosotros en la empresa siempre decimos que diseñar Sí. no es tomar decisiones, digo, no es hacer dibujitos, ni diseñar es tomar decisiones en el espacio, ¿no? Y son decisiones que tienen, digamos que tres enfoques o tres maneras, ángulos de pensarlos, ¿no? O sea, o sea, y no es ningún invento nuevo, esto viene de Vitruvio, ¿no? Pero sí no lo tomamos como muy a pecho y como poder realmente analizar, sacarte las cachuchas y irlo viendo de cada cachucha, o sea, la cachucha constructiva, ¿no? Sí. Esto haciendo cómo se va a construir y en ese momento te quitas las otras dos para poderlo ver solo de esta, y luego la cachucha funcional y luego la cachucha la cachucha estética, y es como una especie de proceso esquizofrénico que vas pasando hasta que realmente te aseguras que pasa por todos los tamices, por todos los tamices Sí, de hecho, Vitruvio decía que la arquitectura solamente se ubica en el centro de esas tres, de esas De ese tres diagrama de Venn. disciplinas, ¿no? O sea, Sí. cuando equilibras las tres disciplinas. Por eso se empezó a pensar que en el siglo XIX las construcciones, la Torre Eiffel pasó a ser arquitectura cuando era simplemente un tema de ingeniería, ¿no? Claro. Porque confluían las tres funciones ahí, ¿no? Entonces, por eso se entiende como arquitectura y no o los puentes del siglo XIX, ¿no? O, por ejemplo, Calatrava, pues hace arquitectura y es ingeniero. Sí, claro. Entonces, esa es la filosofía que tenemos y el concepto de llamarlos integrales viene un poco de eso, ¿no? De que tienes que verlo todo. No puedes estar viendo solamente una parte, tienes que verlo todo porque si no dejas cojas otras cosas que no puedes dejar cojas, o sea, tiene que funcionar, tiene que entrar en costos y tiene que ser El cliente te compra para que les des soluciones, o sea, y realmente no puedes dar soluciones que luego generan un problema. exactamente. Sí. Claro, y también la durabilidad de los espacios, Sí. este cambio de uso que se tiene desde el urbanismo, que vamos a empezar a desarrollar una ciudad a partir de una traza, si vamos a ir una retícula, un plato roto, etcétera, como están varias ciudades, pero también hay que tener en cuenta, como el proyecto que mencionaba, ¿no? Tenemos un frente de 1 kilómetro, esto es comercial, esto tiene un potencial tremendo así. Actualmente vemos que muchos proyectos alrededor del mundo pues son famosos usos mixtos. Usos mixtos que tú no sales de tu edificio, ¿por qué? Porque tienes cine, tienes alberca, tienes gimnasio, tienes el súper abajo, y demás, ¿no? Y muchas veces ya también tenemos los trabajos remotos, ¿no? Pero si no tenemos esa visión o ese interés, como el que dicen, que sea funcional, que yo solucione este problema, entre esos, digo, creo que el día de hoy todos sufrimos un poco con el tráfico. Sí. Sí. En las ciudades, en todos lados pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo parten? Digo, muchos de sus proyectos, los he visto, son de usos mixtos. ¿Cómo parten o cómo llega ese interés de decir, vamos a preocuparnos por esto? Bueno, hemos sido afortunados de poder colaborar, por ejemplo, aquí en Project Vía Cordillera es uno de ellos, de colaborar en proyectos o participar en proyectos que detrás había un concepto de ciudad mucho más sana, mucho más... Y cuando llegamos, la inseguridad estaba a la orden del día. O sea, yo el primer día que salí a la terraza me volví a meter porque empecé a ver balaceras. Digo, ay madre, o sea... Sí.
Eso ya, gracias a Dios, ya no sucede, ¿no? Pero, ¿cuál fue la respuesta de eso? Me encierro. Que me encierro, pongo una barda y me encierro. Bueno, ok, de la barda para adentro, que la barda vas a depender de la barda y del vigilante, pero cuando sales, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, tuvimos la suerte de, en ese contexto, participar en un proyecto que está pensado, Vía Cordillera está pensado como una ciudad abierta. Entonces, ya venía, lo volvemos a decir lo mismo, ya venía del concepto del desarrollador, que era muy afín a tus propias ideas. Entonces, sí que es verdad que hay que dar una respuesta a la inseguridad, pero también yo creo que tienes que dar una respuesta a que se pueda reconvertir tu proyecto para cuando esa inseguridad no esté. Entonces, por ejemplo, hicimos un proyecto en San Miguel de Allende de un fraccionamiento que lo que planteábamos es decir, bueno, ahora enciérrate, porque necesitas encerrarte, porque es inseguro y porque nadie te va a comprar si haces un fraccionamiento que está abierto. Pero estaba trazado de tal manera que tú podías reconvertir esos límites y abrirlos a una futura ciudad. Entonces, yo creo que como desarrollador, como arquitectos, tenemos que ser conscientes que lo que hacemos tiene una trascendencia. Sí, sí. Y hablábamos de la ética de las profesiones, ¿no? O sea, tú le preguntas a alguien, ¿qué profesiones tienen más incidencia sobre la humanidad? La gente te va a decir que es el médico, que es el abogado. No, es el que más es el urbanista. Porque tus decisiones, tu trazo, eso que haces en un papel en blanco porque se te ocurrió, si se construye, afecta a tu generación, a la de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Vete a saber hasta cuándo. Esa traza no la borras. Sí, sí. El arquitecto no puede diseñar, es que dentro de 10 años si te aburres lo tumbas y lo vuelves a hacer. No, tienes que diseñar para que eso sea duradero, ¿no? Y para que eso sea la base de lo que sigue después. Exactamente. Es el legado del arquitecto. Es el legado. Ingeniero. Es el legado de la sociedad, no es tuyo. De la sociedad. Es como, bueno, yo tuve la oportunidad de visitar Florencia, en Italia. Yo me enamoré del tema de las iglesias que están ahí en Florencia. Digo, el reto constructivo, las alturas, el tema de las fachadas, y que todavía estén en pie, intactas. El tema del Coliseo romano. Que jugaban con el tema de las densidades en las alturas, iban jugando para contener el tema de los pesos. Entonces, esos son legados que quedan, así como el proyecto de Rinconada, que es un proyecto con fachada de ladrillo que se ve y resalta en la zona de Apodaca, que inclusive va la gente y hace sesiones de fotos. Digo, es un legado que queda para la humanidad. ¿Sí? Sí, es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar. Sí, y ese tipo de proyectos, digo, tenemos ejemplos y programas que también los podemos encontrar en México. Puntualmente me viene ahora a la mente el Guggenheim de Bilbao, que situación, delincuencia, situaciones problemáticas. En ese proyecto yo creo que se presentaron varios temas de los que estamos platicando ahora, entre ellos materiales, que el acabado del Guggenheim, el material que tiene es justo porque hubo una baja en el precio, a lo mejor algo que mencionaban hace rato, y no es como que nos encerramos con una opción y, ok, le podemos sacar provecho, pero ya bien lo mencionaban, si mi cliente o alguien me menciona que esto es hay oportunidad de mejora, digo, en caso de ustedes que trabajan juntos, yo me imagino que muchas veces pasa esta parte del ego de decir yo estoy diseñando esto, a mí me encanta, y llega alguien más o el uno con el otro pueden llegar y digan eso no me gusta, eso es espantoso. Sí, como que lo que pasa es que tenemos la suerte de que como siempre hay un tercero que decide por nosotros, pues ahí... No, y también que las visiones son muy distintas. O sea, sí, claro. El ángulo donde lo ve Virginia, donde lo veo yo, son visiones bastante complementarias y también los dos reconocemos que en esa cancha a lo mejor tu visión no es la más certera, ¿no? Sí. Claro, o al cliente le está gustando la visión del otro, ¿no? Sí, no, o sea, pues es parte del show, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de Bilbao, ¿no? Del Guggenheim. Es un caso muy especial. Sí. Porque Bilbao, yo no sé si alguien se acuerda de cómo era Bilbao antes de...
Sí, sí. Era una ciudad muy fea. Entonces, realmente fue una apuesta en la ciudad, porque ese edificio costó 10 veces más de lo que tenía que haber costado, pero ha habido un antes y un después de la ciudad. O sea, fue Se ha pagado con creces. Mm, fue el detonante de la ciudad a muchos niveles, ¿no? Sí, Entonces yo creo que es importante ver la potencia que en Barcelona, por ejemplo, hubo todo el tema de las Olimpiadas. Las Olimpiadas llevaron en sí una reconversión de todo el litoral de la ciudad. Barcelona era una ciudad que estaba totalmente de espaldas a la ciudad. Entonces se hizo al mar, está de espaldas al mar. Se hizo todo un plan maestro para la Villa Olímpica que la abría al mar. Y Barcelona es otra ciudad. sí, claro. Entonces yo creo que es importante por eso. Sí, esos temas, pues creo que sí son muy importantes, que bien lo mencionabas hace rato, ¿no? Mi proyecto lo construyo y no ya se quedó y háganse bolas, ¿no? Yo ya me voy. Sino mi proyecto está construido, está concebido de este modo, y vamos a pensar en que por hoy tal vez sí es un proyecto de equipamiento, de infraestructura, deportivo, etcétera. Y aquí vamos a tener en 5 años tal cosa, ¿no? Muchas veces esas zonas o focos rojos son difíciles de tratar porque la misma gente que vive en la zona o el mismo gobierno dice, no le puedo meter dinero aquí o no me interesa, pero esa apuesta que a veces se hace en esos espacios, pues ¿qué conlleva? Pasa mucho, yo creo que en todos lados, ponen un hospital y alrededor la mancha urbana crece, ponen una fábrica, lo mismo. Entonces, Es que la responsabilidad de tu proyecto no acaba en tu lote. Y esa es una cosa, ahorita lo que mencionaba Virginia sobre la ética. O sea, a lo mejor se entiende muy claro a nivel urbano. Y dices tú, oye, pues sí, es que si la calle está por ahí, pues yo no puedo hacer nada. Pero es que es a todas las escalas, a la escala de proyecto, a la escala de edificio. Es muy común que tú ignoras el perímetro. O sea, yo hago mi fachada hacia la calle y lo demás, ¿no? Pero ese proyecto que tú estás haciendo tiene una injerencia en lo que va a pasar al lado, y tienes una responsabilidad hacia eso, hacia lo que sigue, cómo te plantas en la ciudad, hasta qué tipo de usos propones. Me explico. Entonces creo que esa responsabilidad esa capacidad de ver y responder a las necesidades de tu cliente hoy. Tú tienes que tener la visión de decir, bueno, lo voy a responder hoy, pero esto que va a generar que pase mañana. Entonces es un poquito lo que decíamos, el ganar, 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 ¿no? O sea, porque nosotros tenemos un tipo de trabajo que trabajamos mucho para desarrolladores. Entonces el desarrolladores busca pues, el desarrollar, porque busca un beneficio que es completamente lícito y honroso, ¿no? Pero por otro lado, hay un comprador que también necesita tener una plusvalía sobre eso y que está hipotecando todo su patrimonio de por vida en esa vivienda, ¿no? Sí, claro. Entonces, tiene que ganar el comprador, el usuario de esto, pero también tiene que ganar la comunidad. O sea, realmente el edificio se tiene que proponerle algo a la calle, al espacio, a la colonia y convertirse en un detonador, como lo que decías tú ahorita del hospital, ¿no? O sea, decir, o sea, es que yo hice esto y entonces creé una sinergia positiva hacia el entorno. Exacto. Sí. sí, justo esa parte creo que es muy valiosa porque hay muchas veces que empezamos a planear en base a un presupuesto o en base a una ganancia, ya ni siquiera al presupuesto. Y pues llegamos a un punto que hay ciudades dormitorio, la gente se tiene que desplazar, no está más que literal para dormir en su casa, pero llegan puntos fuertes que es o el fin de semana o una reunión familiar y de pronto es no te puedo recibir en mi casa, mejor vámonos a otro lado. Y ese otro lado pues si estamos en una zona roja, nos vamos a otro lado. Si estamos en una zona habitable o en un conjunto, como ahora está muy, muy en boga todo esto de los desarrolladores, bueno, aquí tenemos el salón de eventos, o tenemos los jardines, o tenemos este espacio pet friendly, que está ya también muy en boga. Eso Sí. plusvaliza. Y eso sí. justo es, te quiero mostrar que acabo de adquirir. Y esto que adquirí,
pues es calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo ahorré o voy a pagar a 10, a 20, a 30 Sí. años Es tu y patrimonio. es mi patrimonio. Ujú. Por hoy puedo decir soy soltero, pero en 5 años tal vez ya soy casado, en 10 años tengo 1 o 2 hijos, ¿no? Sí. Y el lugar, Sí, es tu patrimonio. Ese patrimonio del desarrollador es tu patrimonio, es el patrimonio de la tus ciudad. hijos, de la ciudad. O sea, realmente la trascendencia es esa, ¿no? sí. Sí. Y es tu gran amenidad, o sea, realmente esa vida que puedes generar en la calle viene a ser pues lo que te invita a vivir ahí, porque no solo estás comprando un espacio, estás comprando un modo de vida, ¿no? Exacto. Estás comprando unas rutinas, unas anécdotas que se van a generar ahí. Ujú. Sí, sí, claro. Bueno, yo tengo una pregunta. El tema de la innovación, de la disrupción que siempre va cambiando, hay que actualizarnos. ¿Cuál viene siendo la fuente de inspiración de Terra Integral? Pues yo creo que más que perseguir siempre innovación, perseguimos la reinvención. Yo creo que eso también es importante. O sea, materiales, técnicas nuevas siempre hay y hay que estar pendientes de eso, pero muchas veces la innovación es cómo utilizas aquello que se ha utilizado de toda la vida de otra forma. Por ejemplo, hace unos años se puso de moda el ladrillo y de repente vemos un montón de proyectos estupendos que simplemente lo que trabajan en ladrillo de otra manera. Entonces decías, otra no, escala. a otra escala. Antes de que se pusiese de moda, estuvimos intentando hacer un proyecto de ladrillo. El ladrillo parece escuela de... No quiero ladrillo, dices. Y luego salieron todos los proyectos donde el aparejo es distinto y le das reinventas el producto, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran campo de exploración y de reinvención, ¿no? Y luego todos los materiales de nueva tecnología que hay, por ejemplo, la madera es un campo para explorar súper interesante. Y piedras tecnológicas, acabados, es que hay demasiados. O sea, Y luego ya el propio proceso de diseño, ¿no? El preguntarte y volverte a preguntar, o sea, el ir cribando, ¿no? Porque tú tienes una solución estándar, de oye, ¿por qué meto los carros aquí adelante? Pues porque todo el mundo lo hace. Bueno, que todo el mundo lo hace, porque no es todo el mundo, oye, porque, oye, pero en tu caso no es igual que los demás. Entonces empiezas a cuestionar y empiezas a romper paradigmas de cosas que hubieras dado por sentadas en un principio y te estás dando cuenta que realmente aquí a lo mejor el paradigma no te aplica y realmente eso te da una libertad de realmente hacer un planteamiento completamente distinto y mucho más racional y mucho más sí, pues, económico en recursos, ¿no? sí, sí. Muy interesante. Digo, por nosotros como empresa siempre se busca innovar, atendiendo a ferias, viendo nuevas necesidades y muchas veces estas necesidades nuestros mismos clientes nos dan los retos, igual que ustedes. Entonces buscamos el cómo sí funcione ese tipo de innovaciones. Yo creo que está muy bien lo que están haciendo ustedes, o sea, realmente el servicio que dan para que uno pueda personalizar su proyecto, pues se ve poco, y es una cosa que te lo he mencionado fuera de este ámbito, Sí. te lo digo, que está muy bien. El hecho que tú seas un especificador y aparte un diseñador del producto, ¿no? Entonces tú realmente puedes recomendar eso, y dices, este producto no está hecho para eso, pero podría servir si hacemos esto otro, ¿no? Entonces ese tipo de consejos que nos has venido dando son súper agradecidos. Sí, Sí. bueno, es algo que viene. Yo estuve 9 años en la parte de desarrollo de productos aquí en Cemix, ahorita ya estoy en la parte de especificación a proyectos, Sí. lo cual se me facilita mucho y más trabajar con un despacho como ustedes que siempre, como lo mencioné anterior, piensan fuera de la caja y yo como desarrollador de productos siempre pienso en qué más tener mayor alcance en el producto. ¿Sí? Sí, Perdón, es muy habitual, o sea, realmente el diseño fusiona muchas cosas. Ujú. Entonces, o sea, lo encasillamos que si paisaje, que si interiores, pero realmente
lo que sellamos porque nos gusta encasillar, pero por ejemplo, lo que es el diseño industrial, para muchos arquitectos y en muchos ámbitos, el arquitecto y el diseño industrial están casi de la mano, el interiorista, el diseño industrial, el arquitecto. Entonces, creo que es bien importante, o sea, todos ayudamos a diseñar producto. En la medida en que tú tienes tu necesidad, la ves cumplida, pero no al 100, y dices, oye, si le hiciéramos esto, y entonces, y todo viene easy, o sea, todos los grandes logros vienen cuando tú llegas easy, hacemos esto, y a partir de ahí... Por decir, cómo pensaba Vitruvio en ese entonces, ¿no? En la época de los romanos, con los materiales que tenían, con la tecnología. Es algo que a mí me parece muy interesante. O en Florencia, para el tema de la arquitectura. Y lo seguimos haciendo, ¿no? Hoy en día, el pensar qué más podemos lograr con los materiales que tenemos. Y eso es lo bonito de la mente humana. ¿Sí? Y bueno, digo, y se ve en los proyectos, el legado que se tienen, y esperemos seguir haciendo, seguir en esta tendencia. Sí. Y que el día de mañana digan, este proyecto tiene 200, 300 años, ¿no? En un futuro. Entonces... y el acabado CEMIX sigue Y todavía. ahí sigue el acabado de nosotros. Pero bueno, digo, pues encantados aquí de trabajar con Terra Integral, tratando de encontrar soluciones y sistemas para estos proyectos y que generen un legado de por vida. Sí, ahí todo esto que estamos mencionando, bueno, es sumamente importante que estemos siempre todos involucrados, ¿no? El hecho de que a lo mejor podamos decir, el diseño normalmente va a este punto, vamos enfocados a tal usuario, pues muchas veces si es interés social, no necesariamente es un material barato, ¿no? No necesariamente es porque si todos usan esto, vamos a usar esto. Y ahora que bien se está tocando el tema, es como, ¿qué necesitamos para empezar a cerrar ese círculo, ¿no? Ese círculo de, el diseño está concebido así, pero no nos quedamos en que, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Es el problema de alguien más o mejor ya le cambiamos y terminamos metiendo algo que ya no se parece, ¿no? Entonces, este punto de comparar, hace rato mencionando también el paisajismo, sabemos que ciertos árboles, ciertas plantas necesitan estar en ciertos lugares, no pueden recibir o luz, o sombra, o cierta humedad. En los materiales, pues vamos a tener también esas condiciones, ¿no? Y si no hacemos esa selección correcta, pues va a ser muy difícil que podamos llevar a un periodo de vida ese edificio, esa obra, o de repente vamos a tener un mantenimiento muchísimo más alto, ¿no? Sí. Entonces, tenemos estos ejemplos en España, una iglesia muy famosa, la Sagrada Familia, y se terminó rapidísimo. Ahora sí, ahora lo están acabando muy rápido. Sí, Sí, por ejemplo, gracias a ese cambio de materiales, ¿no? sí. Y a las donaciones. Y a las donaciones y al turismo. En España, por ejemplo, y en toda Europa, el tema de la rehabilitación de edificios está muy al día. O sea, de hecho, yo empecé trabajando en un despacho que se dedicaban a la rehabilitación de edificios. Hacíamos puesta a cero de edificios pues de 300, 400 años de vivienda que aún eran útiles. Entonces tenías que hacer una puesta a cero porque tenías que poner la normativa al día, instalaciones tal, no. Entonces eso te hace entender muy bien cómo tu edificio va a envejecer. Y yo creo que eso es importantísimo. Es importantísimo cuando diseñas saber qué es lo que va a venir después. Porque tú lo vas a entregar perfecto, impoluto. Pero ¿qué va a pasar después? En 5 años. En 5 años, en 1, en 2. ¿Qué le estás dejando al usuario? ¿Qué carga le estás dejando? Yo creo que eso es importante. Y es importante entonces conocer muy bien qué es aquello, cómo se comportan y cómo se han de utilizar y qué le puedes pedir a cada uno de los materiales que estás utilizando para sacarles el mayor partido. Sí. Entonces eso es importante, yo creo que es muy importante y es parte de tu proceso, es una de las patitas del proceso del diseño, ¿no? Ahorita que estamos hablando del tema de la restauración de edificios,
En Europa, sabemos muy bien, en España fue parte de la República y el Imperio Romano, entonces hay muchas ruinas romanas, lo cual, lo que yo he leído en literatura, se restauran con morteros de cal, ¿no? El tema de la restauración. Sí. Y en México también existe una tendencia a restaurar este tipo de, pues, de edificios, ¿no? Que tienen años, que mencionaron que es muy común en España trabajar el tema de la restauración. ¿Y por qué utilizar la cal? Digo, ¿hay algún...? Cuando intervienes en un edificio histórico, ahí hay todo un tema. O sea, ya no puedes escoger qué haces ni qué... pero cuando es un edificio que no pertenece a un patrimonio, por ejemplo, en Barcelona pues hay un tema de fachadas que están protegidas, pero es un tema para conservar lo que es la imagen original de la ciudad. Entonces, pues tú necesitas ver qué es lo que estás recibiendo. Hay una serie de elementos que el municipio te obliga a restaurar, que entonces tienes que ir a reponer. Pues muchas veces no vas a poder ir con los materiales originales, pero vas con símiles. O tienes que reinterpretar eso, ¿no? Entonces sí que hay una normativa muy estricta sobre el tema de materiales y colorido que puedes utilizar, ¿no? Pero bueno, hay un tema cuando intervienes en el patrimonio histórico, sí que tienes que ser un experto. O sea, Sí, claro. No, a mí no me ha tocado. Me ha tocado intervenir en un edificio que había un resto histórico y se ha tenido que conservar como una traza, ¿no? Como decir, bueno, eso está ahí, lo tienes que mostrar, ¿no? Pero sí, es todo un tema. Es una especialidad en arquitectura, el tema de la restauración. Sí, es una especialidad. Ok. Es una Es una especialidad. especialidad. De todas maneras, una cosa es la restauración y otra cosa es la rehabilitación. Sí. O sea, donde tú tienes que intervenir en un patrimonio que es antiguo y dándole un nuevo uso y cambiando algunas cosas, porque no todo está protegido, no todo tiene que conservarse, se tiene que volverse a reciclar. Entonces, y eso es una cosa que es como muy característica del trabajo de cualquier arquitecto europeo, es el que, no sé, yo te diría que casi que haces mitad de trabajo de restauración y mitad Rehabilitación. de rehabilitación y mitad de obra nueva, ¿no? O sea, entonces, pues estás muy acostumbrado a decir, bueno, es que es de tal año, pues sí, ten cuidado con las traves porque son de madera, oye, pues son de vigas, son vigas de acero. Entonces, y empiezas un poquito pues, es parte de la sensibilidad y hay mucho producto que te ayuda. Y mucho producto, y también por otro lado, hay normativas también que te ayuden, hay recomendaciones. Tenemos un colegio de arquitectos que también tiene un soporte técnico cuando tienes dudas. Oye, pues aquí qué me recomiendas, no, pues eso es. Vas muy bien asesorado. Sí. Vas muy bien asesorado. Hay una cosa que se llama la garantía decenal en España, ¿no? Donde tú haces un proyecto y eres responsable por 10 años de la seguridad estructural, la estanqueidad, la seguridad de los ocupantes. O sea, bueno, pues es de por vida, pero por 10 años tienes que garantizar que todos los acabados, que toda la envolvente, que toda la estructura sea impecable, ¿no? Y si tuvieras alguna reclamación en esos 10 años, te puede llegar el cliente y dice, oiga señor, tengo una grieta, quiero que me la pague. Y vas tú a reparar el edificio. Tu seguro. Tu seguro, claro. Pero entonces eso también te hace, eso lo quería tener a colación un poquito con lo que decías de la especificación, ¿no? Tienes mucho cuidado con lo que especificas, ¿no? Sí. Entonces te basas mucho en las fichas técnicas del proveedor y también en lo que la normativa dice y tienes que cotejar ambas. Para decir, yo lo puse porque la normativa lo permitía, porque el productor me dijo que cumplía esta normativa, con lo cual si llega a pasar algo, mi seguro me va a proteger. Sí, porque hay una cosa que está clara, no puedes saber de todo. No. Entonces necesitas apoyarte en los que sí saben. Entonces tú lo que haces es un compendio y investigas, ¿no? Y vas con pie de plomo. Sí. Sí, claro. Algo que mencionabas ahorita, Juan Carlos, antes de empezar la entrevista, mencionabas el tema de los diseños. Ahorita que estamos hablando todavía de historia, me gusta mucho la historia a mí. El tema aquí en México, ¿no? De cómo era el diseño de las casas. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención. El tema del sureste del país, ¿no? Donde
hay ciertas construcciones que de repente ya podemos encontrar, casas mayas en específico, donde el diseño era en forma circular, para que no fueran afectadas por el viento, para que esas zonas que son de alto impacto de huracanes, de repente vemos temas más novedosos o con materiales aparentemente más nuevos que sufren daño, pero eso va muy enlazado con el diseño que estamos ejecutando, va muy enlazado también con los materiales nuevos, ¿no? Porque a veces dicen el INA, el INBA o la institución que está encargada de esa permanecer el lenguaje de un lugar, de un pueblo, de un centro, nos va a decir, necesitamos estos procesos, estos materiales, porque tenemos todas estas casas que no se han caído, ¿no? Tenemos este material que se conserva como al día, ¿no? En el caso del producto, chucum, Sí. se hace con la raíz de un árbol, se pone a hervir este tema, y pues a veces, sí, justo no podemos saber de todo. Si no ejecutamos algo correcto con una tecnología nueva, pues podemos irnos muy por el lado de, bueno, me piden esto y voy a cumplir esto. Pero a veces ese tema pues se convierte en un tema incluso hasta más problemático. ¿Por qué? Porque los materiales ya no se encuentran, Sí. especies vegetales o animales ya están en peligro de extinción o protegidas, y de esos procesos no podemos continuar de este modo, ¿no? No podemos seguir haciendo este color que se hacía con cochinilla o con... Sí, pues está el cuento famoso de las cochinillas y los canastos. Sí. Sí, es que yo creo que todo tiene que ver con un cambio de escala y de paradigma. O sea, hay unas soluciones que pertenecen a cada lugar y son válidas para ese entorno y han funcionado muy bien toda la vida. Empieza a cambiar el paradigma, empieza a complejizarse más una sociedad, densificarse y empieza a haber más demanda de un tema y realmente no puedes seguir dando las mismas soluciones que estás dando a más escala, ¿no? Pero tienes que reinterpretar. Tienes que agarrar lo que de ahí puedes tomar y tienes que adaptarlo a las nuevas circunstancias y a la nueva escala y a las nuevas realidades que hay. Sí. Sí, claro. Sí, dentro de la filosofía del despacho es intentar trabajar lo sostenible desde el lado de la filosofía de lo pasivo. ¿A qué se refiere eso? Es volver a dar respuesta a nuestro entorno de una manera racional. O sea, yo antes que poner un equipo que me almacene energía o que no sé, lo primero que tengo que hacer es reducir mi consumo de energía. ¿Cómo lo hago? Sí. ¿Cómo lo hago? Pues estudio mi envolvente, estudio mi captación solar, estudio mi orientación, estudio mi inercia térmica. O sea, primero agotemos esos recursos que no cuestan nada, que son solamente un tema de selección de materiales, selección de acabados y geometría. Sí. Claro. Y una vez tienes eso, mejoras el confort poniendo sistemas activos. Eso es como tendría que ser. Lo fácil es diseñar lo que nos gusta y poner un sistema activo, pero entonces no estás mitigando un problema, no lo estás solucionando de la raíz, ¿no? Entonces, un poco lo que dices tú es, tendríamos que volver a ver esas soluciones que han dado respuesta súper válida durante tantos años y no las puedes copiar, pero sí que las puedes intentar entender y readaptarlas o reinterpretarlas, ¿no? Entonces, te puedes equivocar, evidentemente, pero la filosofía para nosotros es ese, ¿no? Y también eres consciente de que hay ciertas escalas donde el paradigma se rompe. Listo, oye, pues yo puedo seguir con método tradicional en unas densidades donde se tuviera la mano de obra y los recursos accesibles y no agotables hasta una densidad, no sé, 20, 30 vientos por hectárea,
Vale, pero le empiezo a meter densidades de 30, digo, de 50, de 70, de 150 litros por hectárea. Entonces llega un punto en que tienes que cambiar el paradigma, ¿no? Nos hacían en el máster en Barcelona, nos hacían un ejemplo de decir, oye, un señor que estaba organizando un evento, llega a cenar a casa de una señora y le dice, oye, me encantó la cena que hiciste, éramos 12 personas, 10 personas, para que sea más fácil la multiplicación. Tenía 2 meseros y tenía calentando a una persona allá. Oye, quiero que me hagas una cena para mi empresa, ¿no? Pues somos 1000 personas. Dice, no, pues entonces dices, oye, pues si eran 10 personas, eran 2 meseros y un cocinero, pues son 100 veces más de todo. Entonces decía, no, pues los puros pasillos para que los meseros salgan a servir el primer plato eran pasillos de 4 metros de ancho para que salieran todos en hordas. Entonces llega un punto en que tienes que romper el paradigma, o sea, ya no vale ese paradigma que tenías. Tienes que, pues no sé, a lo mejor haces un buffet o a lo mejor haces otra organización o cambias los platos, ¿me explico? Sí, sí. Pero o sea, tienes que ir cambiando según la escala a tu solución. Sí. Sí, claro. Y bueno, digo, ya por último, digo, se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera que ustedes nos están viendo ingenieros, arquitectos, diseñadores en nuestro canal, ¿qué consejo le dan a estas futuras generaciones, a las actuales generaciones de arquitectos, ingenieros, diseñadores? Yo te diría que volteen a ver el pasado. O sea, no que copien la copia, que copien el original. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque la copia ya es una reinterpretación. O sea, tú tienes que entender de dónde vienen las cosas para hacer Puedes estudiar las copias, no pasa nada, eso está bien. Pero si no entiendes de dónde viene, cualquier cosa que hagas, no vas a entender por qué llegamos a la solución que hay hoy en día. Porque si no, simplemente te quedas y es el peligro con la foto. Yo cuando estudiaba en la universidad no tenía internet, yo tenía que ir a buscar referencias, buscaba un libro y el llevarme de la biblioteca me podía llevar 2 libros y te los estudiabas de pe a pa. Y ahora buscar referencias son miles de información, no la digieres. Entonces yo les diría, tómate el tiempo de entender por qué eso te está gustando. Si entiendes por qué te gusta, vas a poder reinterpretarlo, mejorarlo y sacarle la esencia. Pero si simplemente te quedas en la anécdota, tu trabajo va a ser anecdótico. Y la anécdota vale hoy, mañana ya no vale. O sea, la gente te va a hacer la foto y se va a quedar con tu concepto hoy, mañana ya no. Y a ti lo que te interesa como arquitecto es que lo que haces hoy valga dentro de 20 años. Nosotros, por ejemplo, estamos restaurando una casa y estábamos buscando comprar una casa aquí en Monterrey y había casas de los años 70, 60 que eran Hermosas. hermosas. Y dices, es que siguen siendo válidas. Ves una casa a lo mejor de los años 90 y dices, esto no vale nada. Y a lo mejor está más nueva y vale más y está mejor ubicada. Yo creo que tenemos que volver a la esencia. Para mí es lo importante. Es entender por qué son las cosas. Decía Gaudí que originalidad es volver al origen. En ese sentido. Sí. Y creo que hay una frase que es: el que no se conoce su pasado está condenado Sí. a repetirlo, ¿no? Los Sí, errores. sí. Entonces, sí, es muy importante lo que menciona, ¿no? Conocer el Sí. pasado, reinventar, tratar de hacerlo mejor. Y bueno, digo, pues muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos, arquitecto ustedes. Carlos, Ustedes. arquitecta Virginia, mi compañero el arquitecto Juan Carlos Barrera y Salvador Cavazos, un servidor. Gracias y esperen más contenido. Bueno, ¿en qué redes arquitectos de Terra Integral los podemos seguir? ¿Tienen redes en Instagram? Sí, tenemos Instagram y tenemos, creo que Facebook. Sí, pero Sí. no somos nada de redes sociales, malamente. Pero sí, tenemos Instagram y Facebook. Y Facebook, que yo sepa. No, La página de La página de internet es www.terraintegral.com. sí. y en Instagram los encontramos como En Terra Integral. Terra Integral. Sí. Y un colaborador nuestro, uno de nuestros directores de taller, tiene en mente abrir un tema de podcast contenido digital también, En breve. que ya les avisamos si es un proyecto a largo plazo, pero esperamos que
Excelente. Que se Digo, nosotros, merece. nosotros puestos nos que podemos ayudarles Gracias. y pues agradecemos la presencia. Síganos a Terra Integral y a Cemix en nuestras redes. luego. Gracias. Gracias. Gracias.